Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy. Estoy muy emocionado porque en el vídeo de hoy vamos a desenterrar algunos secretos que han estado resonando en el mundo del entretenimiento turco y que involucran a dos de las estrellas más queridas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, amigos, vamos a hablar de los escándalos de Can Yaman al descubierto, porque, seamos sinceros, es imposible hablar de uno sin que el otro aparezca en la conversación. Si les encanta el chisme jugoso, los romances de celebridades y todo lo relacionado con la vida secreta de nuestros actores favoritos, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todo el drama, les recuerdo, como siempre, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Es gratis, nos ayudan un montón a seguir trayéndoles este contenido, y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Hoy vamos a poner bajo la lupa esa conexión que siempre ha existido entre Demet Özdemir y Can Yaman, una conexión que ha dado pie a tantos rumores, especulaciones y, sí, algún que otro escándalo. ¿Recuerdan cuando juntos protagonizaron Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos aquí? Esa química en pantalla era innegable. Saltaba a la vista, ¿verdad? Parecía que entre Candivit y Sanemide no solo había ficción, sino algo mucho más profundo. Y precisamente ahí es donde empiezan nuestros escrutinios. Porque una cosa es la química ficticia y otra muy distinta es la realidad que se esconde detrás de las cámaras. La relación entre Demet y Can fuera de las pantallas ha sido objeto de constante atención mediática. Desde el inicio de Erkenci Kuş, los rumores de un romance floreciente entre ellos se volvieron incesantes. Los fans, cautivados por su conexión, deseaban que esa chispa se trasladara a la vida real, y los tabloides turcos, por supuesto, estaban encantados de alimentar esa llama. Se les veía juntos en eventos, compartiendo miradas cómplices en las redes sociales, e incluso se filtraban imágenes de ellos pasando tiempo juntos fuera de los rodajes. Todo esto, obviamente, encendía las alarmas de un posible noviazgo. Sin embargo, la confirmación oficial nunca llegó de manera clara y contundente. Y es que, queridos espectadores, el mundo de las celebridades turcas es un laberinto de medias verdades, especulaciones y estrategias mediáticas. Hubo momentos en los que parecía que estaban al borde de gritar su amor al mundo, y otros en los que se distanciaban y negaban cualquier tipo de relación sentimental, afirmando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Esta ambigüedad alimentó aún más el interés y para muchos, se convirtió en un verdadero escándalo, ya que sentían que se les estaba ocultando algo o que se estaban jugando con sus expectativas. Uno de los momentos más álgidos de esta saga de rumores ocurrió, si no me equivoco, a finales de 2018 o principios de 2019. En aquel entonces, las pruebas de un romance parecían ser más fuertes que nunca. Se decía que habían viajado juntos, que compartían momentos íntimos y que incluso vivían una relación seria. Pero entonces, de la noche a la mañana, todo pareció esfumarse. Las apariciones públicas juntos se volvieron más escasas, y las entrevistas empezaron a teñirse de evasivas. Y aquí es donde entran los famosos escándalos a los que nos referimos en el título. ¿Por qué? ¿Qué sucedió realmente? Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de primicias, empezaron a especular con las razones de su supuesta ruptura o distanciamiento. Algunos decían que Can Yaman, conocido por su carácter impulsivo y su vida social muy activa, había sido el causante de la discordia. Se rumoreaba que su coqueteo con otras mujeres, o incluso su comportamiento en ciertas fiestas, habría incomodado a Demet, una actriz con una imagen pública más cuidada y una personalidad quizás más reservada. Otros, sin embargo, apuntaban a diferencias irreconciliables en sus planes de futuro o en sus expectativas sobre la relación. Se hablaba de que Demet buscaba algo más estable y serio, mientras que Can Yaman, en ese momento de su carrera, estaba disfrutando de su fama y de las oportunidades que se le presentaban, quizás sin estar listo para un compromiso profundo. Estas teorías, aunque nunca confirmadas, pintaban un cuadro de conflicto y decepción, lo que para muchos fans se convirtió en un verdadero escándalo emocional. Además, no podemos olvidar la influencia de las redes sociales en todo este asunto. Tanto Demet como Can tenían y tienen una gran cantidad de seguidores que analizaban cada publicación, cada me gusta y cada comentario en busca de pistas. Cualquier interacción sutil entre ellos, o incluso la ausencia de ella, era motivo de debate y de teorías conspirativas. Se formaron auténticos detectives en línea que intentaban descifrar la verdad detrás de las apariencias. Y a veces,
La presión de los fans y de los medios puede ser abrumadora para cualquier relación, y más aún para una que está bajo el escrutinio público constante. Otro aspecto que alimentó los escándalos fueron las declaraciones posteriores de ambos. Años después, en entrevistas separadas, han hablado de su tiempo juntos en Erkencikus y de su relación. Si bien ambos suelen ser muy respetuosos al referirse el uno al otro, a veces dejan entrever ciertas dificultades o malentendidos. Can Yaman, por ejemplo, ha hablado en ocasiones de la presión mediática y de cómo los rumores pueden afectar a las relaciones personales. Demet, por su parte, ha mencionado lo difícil que es mantener la privacidad en el mundo del espectáculo y cómo los fans pueden tener expectativas poco realistas. Lo que sí está claro, y esto es algo que muchos escándalos dejan al descubierto, es que la fama tiene un precio muy alto. Ser una estrella de televisión en Turquía, y más aún a nivel internacional, significa estar constantemente expuesto. Cada paso que das, cada persona con la que te relacionas, es analizado por miles, a veces millones, de ojos. Y en el caso de Demet y Can, que compartieron un proyecto tan exitoso, la expectativa de que su química traspasara la pantalla era casi una certeza para muchos. Cuando esa certeza no se materializó en una relación pública y duradera, la decepción se transformó en especulación y, para algunos, en escándalo. Podríamos decir que los escándalos de Can Yaman en relación con Demet Özdemir no son tanto sobre actos ilícitos o comportamientos reprobables, sino más bien sobre la intensidad de los rumores, la ambigüedad de su relación y la forma en que la prensa y los fans gestionaron sus expectativas. Se trata de un caso clásico de cómo la línea entre la vida pública y la privada de las celebridades puede volverse increíblemente borrosa, generando historias que, aunque no siempre verídicas, se vuelven parte del imaginario colectivo. Pensemos también en la dinámica de las carreras de ambos. Can Yaman se convirtió en un fenómeno internacional muy rápido con ofertas para trabajar en Italia y otros países. Esto lo llevó a una vida más itinerante y quizás a un enfoque distinto de su carrera y de su vida personal. Demet, por su parte, ha continuado con una carrera sólida en Turquía, participando en proyectos importantes y consolidando su estatus de estrella. Estas trayectorias paralelas, a veces convergentes y a veces divergentes, también han sido analizadas al milímetro por los fans y los medios en busca de cualquier conexión, o falta de ella, entre ellos. Y es importante recordar, queridos amigos, que toda esta información se basa en rumores, especulaciones y lo que la prensa ha publicado. Nunca tendremos la verdad absoluta sobre lo que realmente sucedió entre Demet Özdemir y Can Yaman. Pero precisamente esa falta de certeza es lo que hace que estas historias sean tan fascinantes. Nos invitan a imaginar, a debatir y a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones en el ojo público. Entonces, para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, marcada por una química innegable en Erkencikus, ha estado envuelta en un torbellino de rumores de romance, especulaciones sobre su ruptura y una constante presión mediática. Los llamados escándalos no se refieren tanto a actos graves, sino a la intensidad de las conjeturas, la ambigüedad de su conexión y cómo las expectativas de los fans y la prensa influyeron en la narrativa de su relación. Al final, lo que queda es la imagen de dos jóvenes actores que vivieron un momento de gran éxito juntos, pero cuya vida privada se vio inevitablemente afectada por la fama y la atención constante. Ha sido un placer desentrañar estos misterios con ustedes hoy. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre la dinámica entre estas dos estrellas. Agradezco muchísimo que hayan llegado hasta aquí, y que me hayan acompañado en este viaje de rumores y especulaciones. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Demet y Can? ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad? ¿Les sorprendió la intensidad de los rumores? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal crezca y sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo, si les sacó una sonrisa, les dio información nueva o simplemente les entretuvo, no olviden darle un buen me gusta. Eso me ayuda un montón a saber qué tipo de contenido les gusta más. Y por favor compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sea fan de Demet Özdemir, de Can Yaman o simplemente le guste el mundo del entretenimiento turco. Así llegamos a más gente y construimos una comunidad aún más grande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Toquen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo.
Un abrazo gigante y hasta pronto.